vida sin Dios es vanidad. Y en la vida hay algunas cosas que nos causan insatisfacción, y de eso quiere hablar Salomón, de la vida. Tendría Salomón aproximadamente unos 60 años cuando él escribió este libro. Cuando escribe Proverbios y Cantares tendría unos 20 y tantos años, empezaba a reinar. Y bueno, y ya en la senectud él empieza a ver y adquirir su sabiduría para conocer toda la locura de la vida, todo lo que se hace debajo del sol. Esta semana, bueno, unas semanas atrás, se nos descompuso la lavadora, ¿no? Y te causa insatisfacción porque usted sabe, ¿no? Lo que es la molestia y todas esas cosas, ¿no? Sobre todo cuando se te filtra el agua también en la casa. Y bueno, y compramos otra lavadora y resulta que la lavadora nueva no sirve, no prendió. Y entonces dice, ya hay que volver a regresarla. Pues, ¿estuviste esperando? No sirve, una MyTac y todo, y no prende, y el sensor y todo, y hay que regresarla. Y bueno, y entonces en la vida hay cosas que tú puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar. Hay cosas que vas a poder solucionar en tu vida y tienes el control para hacerlo, y hay otras cosas de las que no vas a poder controlar. Y de esas cosas nos quiere hablar Salomón. Quiere enseñarnos que hay cosas que podamos influir y hay cosas que no. ¿Estás insatisfecho con algunas cosas en tu vida? La insatisfacción es naturaleza humana. Este libro nos enseña que la satisfacción no es algo externo que puede ser llenado con cosas materiales que el mundo puede ofrecerte, sino que es una condición interna, es algo espiritual, es algo más profundo. La total satisfacción en nuestras vidas se encuentra en una relación con Cristo y su iglesia. Esta es la idea que corre a través de todo el libro. Por eso vamos aquí a Salomón. Dice, yo soy el rey de Israel, pero también soy maestro, también soy predicador y le estoy hablando a una asamblea, a los hijos de Dios. Y es lo que pretende hoy Dios hablarnos a través de este libro, cómo obtener esa completa satisfacción a través de Cristo. Por eso la vida sin Dios es vana, por eso habla de esa vanidad. ¿Cómo poder estar satisfecho con lo que tengo? Primero que nada tienes que aprender que todo lo que tienes es un regalo de Dios. La vida que tú tienes es un regalo de Dios. El que te levantaste hoy y puedes respirar es un regalo de Dios. Y en todo lo que tú tienes, tu matrimonio, tus hijos, la casa, el carro, la silla, los zapatos, la ropa, todo lo que tienes, absolutamente todo lo que tienes es gracias a Dios, es un don que Dios te ha dado. Y Salomón buscó la satisfacción en este mundo, se perdió. Durante tantos años perdió su reinado, se perdió en el mundo buscando satisfacciones y al final la encontró en Dios, y es lo que quiere enseñarnos. Ahora, también otras cosas que tenemos que aprender para estar satisfechos con la vida que tenemos es compararnos positivamente. A veces nos comparamos negativamente y eso no es propio. Pero la última vez que fuimos a Ciudad de México con la familia, hace ya como 3 años, y nos quedamos en el Zócalo, en el centro, pero en la noche no me acuerdo por qué salimos a la farmacia a comprar algo, algunas cosas, y salimos a caminar por todo el Zócalo y hay gente que si tú ves en la mañana el Zócalo está muy bonito en sus pisos y limpio y todo, pero en la noche se llena de personas que duermen en la calle, y agradezco a Dios, Señor. Yo estaba en un hotel que tenía una terraza, podía ver todo el Zócalo. Dios puede consentirme de esa manera, en verdad. Y con buffet, y con comida, lo que yo quería, y una muy buena cama, con clima, y ya se imaginan, lo mejor que Dios da a sus hijos. Pero esta gente durmiendo en el piso, y durmiendo en el piso y con un cartón encima. Y la ropa, y la forma en cómo olían, y cómo se pegaban porque hacía frío. Imagínate si llueve, o algún peligro de que puedan asaltarlos o querer lastimarlos o ultrajarlos o hacer algo más. Y entonces, cuando tú valoras las cosas buenas que Dios te ha dado, tú puedes valorar y aprender a estar satisfecho y en no estar comparándote negativamente, no por lo que no tienes. Eso es compararse negativamente. Está mal. Compárate con lo que tienes. Y entonces la lista es muy grande. Y son pocas las cosas que no tienes. ¿Cómo aprender a estar satisfecho?
aprendiendo a confiar en Dios en medio de las dificultades. Es decir, van a haber problemas en la vida y esto también depende mucho de la vida de expectativas. La mayoría de las personas tienen una expectativa de que ¿a quién le gustan los problemas? A nadie. Y tú te levantas el día de hoy y hoy espero no tener problemas, pero ¿sabes qué va a pasar? ¿Vas a tener problemas, sí o no? La realidad es que vas a tener problemas. Y la mayoría de las personas sueñan con tener una vida sin problemas y ya despierta, porque eso es un sueño. La vida está llena de problemas económicos, de problemas de salud, de problemas familiares, de problemas laborales, de problemas en la iglesia, de problemas políticos, sociales, culturales. Ay, hasta en el fútbol hay problemas, o no se agarran del pelo ahí quejándose Ecuador de que no nos dejan dormir. Y la cosa es que por todos lados hay problemas. Y si agarras un boleto de avión, se va a demorar. ¿Sí o no? Es más segurito que se demore a que llegue puntual. Y vienes en el tráfico y es más seguro que llegues tarde, pues el tráfico. Y entonces, en la medida en que tú aprendas a que la vida está llena de problemas, necesidades, enfermedades, dificultades, solamente prepara tu corazón para estar agradecido y para enfrentarlo, pero no como un iluso o como un fantasioso o un soñador de decir no quiero tener problemas. Te vas a defraudar de la vida. Hay algunas necesidades que tenemos, a veces no aprovechamos las cosas que tenemos como iglesia, como personas, y a veces enfrentamos los problemas de la vida como un apocalipsis. También a veces nos ahogamos en un vaso de agua. Nuestros problemas son mínimos. El calor, tú no puedes cambiar la temperatura del calor. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Y ahorita vamos a andar como en 40, entonces simplemente disfrútalo, no te quejes, ¿no? El tráfico, sal antes, pero quieres salir 10 minutos antes y sabes que vas a ser media hora. Aunque vengas a todo lo que vengas, vas a chocar y te vas a meter en problemas. Y ahora también somos mal agradecidos porque nos enfocamos en lo que no tenemos y no en lo que sí tenemos. Y Crónicas dice ya sobre Salomón: Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Imagínense, una gran sabiduría. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de los orientales, que los egipcios, que los babilonios, que los asirios. Y aún fue más sabio que todos los hombres sobre la faz de la tierra de los que ha habido. Solamente Cristo ha sido más sabio que Salomón. Imagínate la sabiduría de Salomón que hoy nos está hablando y quiere compartirte cómo vivir esta vida, cómo debes vivir la vida. Compuso 3000 proverbios. Ya estudiamos el año pasado el libro de los proverbios. ¿Se acuerdan que nos habla de una sabiduría? Pero aquí está Salomón ya con más sabiduría. Habían pasado varios años en su vida y se había vuelto medio loco y se había alejado de Dios y lo hizo escribir este libro. Y dice: no camines por el camino que yo caminé. Yo quise caminar para irte allá del otro lado de la Cerro de la Silla. Te puedes ir aquí por el Eloy Cavazos, si sabes, allá por la Nacional, ¿verdad? Pero Salomón quiso decir: no, yo quiero pasar por la montaña y darle. Le costó, sufrió, sí. Si tú caminas de esa manera, tal vez animales te vas a encontrar con cada peligro y vas a llegar todo, créeme que no vas a llegar tan limpio. Pero te vas por acá, bueno, Dios, Salomón te dice: ¿sabes qué? No camines el camino que yo transité. Dice todo sobre los árboles, sobre los animales, las aves, reptiles, peces, sobre la vida. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de diferentes lugares del mundo. Una reina de Saba, de Egipto, de África, venían a escuchar la sabiduría de Salomón. Y algunos textos judíos, ya ven que ellos tienen miles de libros que han coleccionado a través de gente que ha pensado, y dice que vino, da el nombre de la reina de Saba y da las preguntas que le hicieron a Salomón. Le hacían diferentes preguntas sobre la sabiduría para cuestionarlo. Acuérdense que Cristo lo cuestionaban los fariseos, escribas, hermanos, seduceos, y aún Roma, Herodes y Pilato lo cuestionaron. Igual a Salomón venía gente de fuera nada más para ver si es cierto que era muy bueno, y dice no, y veían la grandeza. Y ahora toda esa grandeza y opulencia y riqueza era porque el pueblo pagaba grandes impuestos, no crean que les salía gratis. Y el pueblo después quería. Cuando muere Salomón y reina Roboam, su hijo, le pide el pueblo: ¿sabes qué? Oye, bájanos un poquito los impuestos. Tú vives como rey, con oro, con oso, y comes, y cada una de las tribus, las 12 tribus, le llevaba cada mes tantos miles de vacas, de ovejas,
de oro, de plata, de perfumes. Dice, sí, eres como rey, pero nosotros estamos sufriendo. Y la primera decisión que toma su hijo Roboam es no bajarle los impuestos y amenazarlos, y el pueblo y el reino se divide, ¿no? Como pecado de Salomón, por cierto. Hoy estudiamos el capítulo 1 de Eclesiastés para aprender de su sabiduría, calificado como el hombre más sabio. Entonces, ¿qué propone el sermón? Porque la vida es vana, tú debes vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque la vida es vana, tú debes vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? 3 puntos: aprovechándola, buscando sabiduría y dedicando tu corazón. La primera, aprovechándola, aprovecha tu vida. ¿Por qué? Porque todo es vanidad, es lo que dice el predicador aquí, Salomón, hijo de David, de rey en Jerusalén. Algunos quieren cuestionar, pero el versículo no es claro. Hijo de David, el que reinó en su lugar, rey en Jerusalén, y se pone hoy como predicador, como orador, con deseos de enseñar, como un maestro queriendo enseñar a sus pupilos. Y empieza con esa famosa frase: vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿A qué se está refiriendo? Y la pregunta que él hace es: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Sí, claro, no se está refiriendo tanto a, recibo un salario en la semana o me pagan diariamente. A mí me pagan diariamente, ¿verdad? Ustedes que les pagan, no sé, semanalmente o quincenalmente o mensualmente, los que le depositan, no se refiere a eso, ¿no? Pues compro ropa, compro comida, me muevo, medicamentos. Habla del final de la vida. ¿Cuál es el provecho al final de mi existir? Y es lo que vamos a tratar de entender, que Dios me dé sabiduría para expresarlo. Si la vida te da limones, tienes que aprender a hacer. Y en la vida van a haber cosas dulces y cosas amargas. Van a haber cosas bonitas y cosas feas. Van a haber cosas blancas y cosas negras. Van a haber días alegres, ¿no? Cumpleaños, el día que te casaste, venir a la iglesia y estar con los hermanos, pero también van a haber días tristes cuando fallece alguna persona, cuando hay una pérdida de trabajo, cuando hay una injusticia, o hay cosas que nos causan dolor, cuando gana o pierde la selección, ¿verdad? Ahorita es un gozo, pero cuando pierde una vida dolorosa, pero bueno, le damos gracias a Dios por estas alegrías y estos pequeños días de emoción. Tal vez Dios te ha dado una enfermedad y tienes que sacar el mejor provecho de ella. Esa es la mentalidad. ¿Qué provecho? Tratar aún de lo malo, sacarle provecho. Por eso les digo, si la vida te da limones, aprendes a hacer limonada. Tienes que aprender a vivir con la enfermedad o con la carencia. ¿Qué es la vanidad? La palabra significa vacío, inutilidad, vapor, lo que se desvanece rápidamente y no deja nada atrás. Es como, no sé si has estado en la montaña o a veces hay neblina y has intentado agarrar la neblina. ¿Se puede agarrar la neblina? Y a veces en la vida queremos controlar todas las áreas de nuestras vidas y no se puede. Tu matrimonio, ¿puedes controlar a tu pareja? ¿Puedes controlar las decisiones que toman tus hijos? ¿Van a tomar buenas y malas decisiones? Pero con Dios, si les enseñas a tomar decisiones en Dios, vamos del otro lado. Y aún así se van a equivocar. Y aún así, tú queriendo hacer lo mejor a tu pareja, también como pareja te vas a equivocar. Y ella se va a equivocar. Y entonces, de eso está tratando de hablar, que hay cosas que no vamos a poder conocer todo completamente. La vida se va rápidamente. Ayer éramos niños y hoy somos ancianos. Algunos jugábamos con la pelota hace algunos años y ahorita estamos casados y batallamos con la crianza. Pero a veces la vida parece monótona, sin sentido, repetitiva, triste, dolorosa. Por eso habla esa palabra, bajo el sol. Todo bajo el sol, todo lo que sucede en la tierra es vanidad, es algo fútil, es algo que va a ir rápidamente. La vida es como pelar cebollas y cortas una y hay otra abajo, y cortas y quitas una y hay otra. Y igual, eras niño y había problemas, y eres joven y hay problemas, y eres adulto y hay problemas, y te casas y hay problemas. Y dices tú, cuando seas anciano, ya no te ves, y resulta que el anciano no alcanza la pensión. Y después, bueno, y a eso se refiere, pero dice, y viene la muerte, también vas a enfrentar la muerte, porque igual Salomón aquí nos dice, viene la muerte, y aquí vas a entregar cuentas también. Pero dice, prepárate, pero lo que está por debajo del sol es un problema, pero lo que está arriba, en los cielos, no es igual. Quiero también hacer ese contraste, esa comparación entre lo debajo del sol y lo que está por arriba, lo espiritual contra lo material.
La vida es fugaz. Hoy es verde y florece y mañana se marchita, enferma y muere, ¿no? Como la flor de la hierba que nace y se ve bonita y somos jóvenes y después empieza nuevamente a secarse y empieza a caer. ¿Qué piensas dejar en este mundo antes de partir? Como todos tenemos un tiempo de caducidad, aprovecha bien el tiempo, aprovecha el día, no quejándote, deja de la queja al vecino. Aprovecha la vida, de la pareja, de los hijos, de los nietos, disfruta las pequeñas cosas, porque a veces estamos ambicionando las grandes cosas, grandes riquezas, grandes propiedades, grandes cosas, y esas cosas se dan, terminar una carrera, comprar una propiedad, hacer un viaje, o lograr algo, eso se da pocas veces. Mejor disfruta de las pequeñas cosas, de estar en comunión, de la iglesia, de su palabra, de Dios, de una taza de café, de las que yo les he dicho que siempre, más si es de allá de Chiapas, ahorita tiene que ser el colombiano de allí de Sams, y disfrutas una taza de café y empiezas a abrir los ojos y poder disfrutar de esas pequeñas cosas, o el vaso con agua le pones hielo y no estarse quejando. Aprovecha tus relaciones, tus amistades, tu amistad con Dios. Imagínate, tenemos acceso al Padre para orar y pedir ayuda y encontrar socorro y auxilio en momentos de necesidad. Tu vida no es más que un momento fugaz y la muerte siempre está a la puerta. Así que vive cada día como si fuera el último y ama a Dios y al prójimo con todo tu corazón. Porque cuando la muerte llame a tu puerta no te quedará tiempo para arrepentirte. Así que aprovecha al máximo cada momento y no des por sentada la vida, así como que ya mañana voy a vivir. ¿Hay alguien aquí que tiene un contrato con Dios que va a vivir mañana? Entonces es el momento de disfrutar el día de hoy. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por lo tanto, permanezcamos firmes y constantes, sabiendo que todo trabajo hecho para el Señor no es en vano, consagrando nuestro trabajo a Dios, nuestro matrimonio a Dios, nuestros hijos a Dios, nuestros nietos, nuestras amistades a Dios, consagrando nuestro dinero a Dios, teniendo cuidado de las cosas que Dios nos da. Y ahora esto no significa que vas a ir y vas a derrochar todo, sino vas a tener un mayor cuidado. La vida no es vana si vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, pero si vives como vive el resto del mundo, de una manera vana, tras la carne, tras el mundo, tras lo que el enemigo pone en su conciencia. Salomón escribió este libro, es el autor, el hijo de David. Cuando Salomón ofreció 1000 holocaustos, viene de noche y ofrece 1000 holocaustos, y estando en la noche Dios viene en oración y le dice, en el sueño le dice, pídeme lo que tú quieras y te lo voy a dar. Primero Salomón viene y está agradecido con Dios por haberlo hecho rey. Y Dios le pregunta en un sueño, ¿qué quieres que haga por ti? Lo que tú quieras. Y le dice Salomón, estando joven, Señor, dame sabiduría para que yo pueda ayudar a tu pueblo, porque es un pueblo grande, como la arena del mar, millones de personas, y medio necios, medio rebeldes, medio tercos, y ayúdame para que yo los pueda ayudar. Dice, porque cuando me pediste sabiduría, y no me pediste riquezas, no me pediste fama, no me pediste poder, no me pediste que pusiera a tus enemigos a los estrados de tus pies, o sea, doblegados a sus subordinados, te voy a dar toda la sabiduría que me pediste más, todas estas cosas. Y ahora, ¿cómo usó la sabiduría Salomón? ¿Lo usó para bien o lo usó para mal? A un principio lo usó para bien y empezó a ejercer un gobierno, fue un gobernante. Pero en la medida en que se fue alejando de Dios, él siguió confiando en su propia sabiduría vana, en una sabiduría terrenal y carnal y mundana, que lo fue alejando de Dios, que lo llevó hasta pecar. Que después, ya cuando viejo, anciano, teniendo 1000 mujeres, ¿qué es lo que hace? Se pone a adorar a otros dioses y a ofrecer sacrificios a otros dioses. El hombre más sabio de este mundo. Imagínense, que para nosotros sería una abominación. ¿Estás de acuerdo conmigo de que nos encontráramos adorando a un árbol o adorando a una piedra, que fuéramos allá con los olmecas o los mayas y estuviéramos adorando a Tlaloc? Tlaloc, por favor, mándanos lluvia. Qué locura, ¿verdad? Eso es lo que le pasó a Salomón. Se fue a adorar a otros dioses, siendo el hombre más sabio. Y entonces, de alguna manera también, la sabiduría no lo es todo, pero es algo que debemos buscar. Y Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente
Si reprocha, no te dice, ¿y cuál la quieres? No, sí, pero sí te falta bastante. Y te empieza a dar sabiduría para que seas sabio en las diferentes áreas de tu vida. El tiempo del libro de los jueces es el peor tiempo de Israel. Ya estudiaremos también este libro de los jueces. El mejor tiempo de Israel fue el tiempo en que Salomón reinó. El que el pueblo de Israel alcanzó la cúspide, por decirlo así, mucha riqueza, poderío militar, fama, poder, sus enemigos. ¿Por qué se casó con muchas riquezas? Porque hizo muchas alianzas con muchos países. Entonces, la gloria de Israel, el pueblo en su máximo esplendor, fue en el tiempo de Salomón. Así como en el tiempo de aquí de México, como en los años 1930, ¿no? En la época de oro, 1950, mucho crecimiento, industria, dinero. Cuando andaban en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los países de México logró crecer, edificio, construcción, puentes, más o menos de esa época estamos hablando del tiempo de Salomón. Pero también nos dice que, parte de sus proverbios, dice que a veces el pato nada y a veces ni agua. También en nuestras vidas, también, sí o no, han habido años de opulencia, han habido años que has acumulado grandes riquezas y has hecho muchas cosas. Y a poco has guardado la mitad, nos hemos gastado y hasta más todavía, ¿no? Una tarjetita por ahí, y ya debes la quincena o el otro casi todo el año, o unos 5 o 10 años cuando estás con una casa, que de las casas es de las mejores inversiones porque va ganando plusvalía. Y también sabemos que hay años de vacas gordas y años de vacas, ¿no? Lo vemos en la vida de José, 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y en nuestra vida va a ser así. Cuando eres joven vas a tener mucha abundancia. Ya cuando lleguemos a la senectud va a haber tiempo que tal vez ya no vas a poder hacer el trabajo que hacías antes. Y se espera que hayas guardado una quinta parte como lo hizo José. Está Alejandro, llegó a hacerme un trabajo allá en la placa de la casa, del albañil que vino a pegar el piso aquí en la iglesia. Y uno de sus ayudantes platicando con él, invitándolo a la iglesia, me decía que él era de Estados Unidos y ya tenía su green card, todas esas cosas, pero que lo corrieron. Y le pregunto, ¿por qué te corrieron? Porque allá si no pagan los impuestos, o sea, y él varios años, varias llamadas de atención, se anduvo ocultando, de una vez lo agarraron, lo explotaron y le quitaron todos sus derechos. En el tiempo de Salomón así era, los impuestos estaban obligados a pagar impuestos, por eso la opulencia. Y entonces también a la vez Salomón fue un buen rey, pero también fue de alguna manera exigente, también hizo sufrir al pueblo. Nosotros también a veces tenemos que pagar diferentes impuestos, IVA, tenencia, predial, y a veces volteamos a ver las calles, y sobre todo cuando calles en un bache, y dices tú, ¿qué están haciendo? A mí me molestaba mucho eso antes, ahora se nada más oro cuando cae mi llanta, porque a veces me he llevado un río, me he llevado una llanta, y digo, Señor, bendice al presidente de Guadalupe, Héctor García, creo que es, ¿verdad?, que puede hacer bien las cosas. Pero volteas a ver la luz, ayer se nos fue la luz, no sé si ustedes han padecido de alguna de la luz últimamente, pero se nos fue toda la mañana la luz, y dices tú, cuando dices tú, bueno, es algo que deberían, aquí trabajé un tiempo en Comisión Federal, nuestra energía no viene de las hidros, allá de Mexicana, donde no hay mucho problema porque el ciclo de energía es constante, puede llegar. Aquí hay diferentes de ciclo combinado, de una termoeléctrica, de una nucleoeléctrica, y cuando hay esos disparos a veces de demanda por el calor, por el clima, por la luz, tardan en prender un generador y en compensar esa luz, porque la luz no es como el pan, o sea, puedes tenerlo ahí, es algo que está llegando, algo que se está produciendo, está llegando inmediatamente. Y entonces por eso dices, bueno, ¿por qué no permiten que haya una competencia? Y hay cosas que te pueden llegar a causar insatisfacción, y cuando estás aparentemente agarrando sin ventilador, cosas que no están en tus manos, y aunque tuvieses un clima, de nada te serviría. Salomón empezó bien, pero terminó mal. Empezó pidiendo sabiduría y Dios le dio sabiduría y riquezas, pero las usó para su propio beneficio, para su carne, para andar y disfrutar del mundo. Y se olvidó por algunas décadas de Dios. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Te ha pasado que cuando has tenido dinero se te olvida lo creyente, te desconviertes un ratito, dicen por allá, y te vas al mundo?
Cuando Dios te ha bendecido económicamente, te has alejado de Dios, le das prioridad al trabajo y no a Dios, le das prioridad a la diversión antes que a la iglesia, le das más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Dios le había prohibido 3 cosas al rey: tener muchas mujeres, acumular mucha riqueza y tener un gran ejército. ¿Y qué es lo primero que hizo Salomón? Tener muchas mujeres, acumular muchas riquezas para él. Dijo, no lo hagas porque tu corazón se va a alejar de mí, y confiar en tu ejército y no en mi fuerza. Y eso hizo que la desobediencia. Y también nosotros a veces andamos de desobedientes. Está bueno el jale y hay que trabajar de sol a sol y bueno, y pasan 40 años y te alejas de Dios, y después viene la pensión, y la pensión no alcanza, por la cual ya estuviste batallando toda la vida, y la pensión no te alcanza, y perdiste muchos años de disfrutar de tu familia y de las cosas que valen la pena disfrutar. Igual que nosotros, Dios nos pide hacer 4 cosas como iglesia. Primero, adorar. Aquí están, invitar a personas a la iglesia para adorar a Dios, tener comunión, compartir el evangelio y hacer discípulos. Las 4 bases de la iglesia: adorar, compañerismo, evangelismo y comunión. ¿Cómo vas con estas 4 cosas? Salomón nos advierte que la vida es vana, sin Dios, sin Cristo, sin la iglesia. Las palabras en todo este libro son hombre, vanidad, trabajo, todo lo que se hace debajo del sol. Y se puede aplicar el conocimiento a una ama de casa, como también a un doctor o a un ingeniero o a una persona con un doctorado. Y es que amamos tanto nuestras posesiones que nos cuesta desprendernos de ellas. Nos cuesta dar nuestro dinero a Dios, nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Salomón intentó llenar su vida de este mundo y no de la presencia de Dios. Y estudiaremos a lo largo del libro que él buscó la sabiduría humana, pero lo alejó de Dios. Buscó los placeres que da este mundo: alcohol, drogas, mujeres, y dice que esto era vacío. Aún la risa es locura. Dice, hubo un tiempo en su vida que empezó a grandes construcciones, barcos. Dice que tenía barcos, tenía fuentes, tenía casas, tenía viñedos, edificios, presas. Dice que acumuló presas, albercas. Ahorita con albercas se da una nadadita, y acuíferos, que traía agua, el manantial de agua dulce y del mar, y para su complacencia personal, cosas. Tráiganme a tal músico que venga a cantarme aquí, acá el violinista, a tal grupo de coros, y todo para su propia, igual, el fútbol, deportes, y todo para sí mismo. Crió ganado, cosechas, jardines, y la fruta que venía de otro país la mandaba a traer con tal de probarla. Y disfrutó su vida observando la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, las montañas, aves, peces. Tuvo un gran poder militar, relaciones políticas con el mundo, y intentó llevar su vida lejos de Dios, y se alejó de Dios durante años, y al final entiende que esto, al ver todo eso, dice: no es así como se vive la vida se vive con Dios. Por eso al final en Eclesiastés 12 dice, concluye, ya estudiaremos 12, pero concluye todo esto, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque todo esto es el todo. Pero tú teme a Dios, respeta, busca a Dios, acércate a Dios como un niño cuando agarrado de la mano de Dios, camina con Dios y estás del otro lado. Pero en la medida en que te alejas, vas a sufrir, como lo hice yo. Salomón concluye que la vida sin Dios es una pesadilla, pero tomado de la mano de Dios es toda una aventura, una fantasía, un sueño hermoso. Salomón escribió proverbios y cantares siendo joven, y después de su vejez y en su apostasía escribió este libro. El libro es una advertencia para estar firme hasta el último día de nuestras vidas. Imagínate él ya siendo a 60 años adorando a otros dioses. ¿Podemos pecar estando ya ancianos? ¿Podemos alejarnos de Dios? Pero también podemos hacerlo como él se dio cuenta, se arrepintió y dice: Señor, aún me quedan años por vivir y voy a entender la locura de la vida y voy a tratar de entender todo lo que pasa debajo del sol. Él se llama a sí mismo el predicador. En este libro presenta varias problemáticas del hombre y cómo enfrentarlas. ¿Cuál es el propósito del libro? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En hebreo significa hevel, que significa vacío, fútil, vapor.
¿Qué bebé es lo que queda después de romper una burbuja de jabón? ¿Sí has agarrado una de esas que y salen las bombitas? No sé, tus hijos y tus nietos, y los has roto. ¿Y qué queda cuando rompes una burbuja? Nada, ¿verdad? La vida se va demasiado rápido y si no inviertes tu tiempo en la eternidad, nada te quedará. ¿En qué estás invirtiendo el tiempo de tu vida? Aprovecha tu vida. La palabra bajo el sol aparece 29 veces y parece que es la perspectiva principal del autor. Todo lo que sucede bajo el sol, todo lo que sucede en el mundo, lo que sucede con las personas, en las diferentes áreas de la vida, en los diferentes momentos de la vida, es lo que quiere entender. Disfruto mucho de la compañía de mi esposa, disfruto mucho de la compañía de mis hijos, disfruto mucho de la compañía con ustedes. Nos quedamos a comer y poder platicar con ustedes y saber cómo están. El cielo será mucho mejor todavía de lo que podemos disfrutar en esta vida. Por eso debemos poner nuestros ojos en los cielos. Pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pero Cristo, ¿dónde está? En los cielos, y debes poner tu mirada hacia arriba, viendo hacia arriba de lo que está del sol, y no poniendo tu mirada en lo terrenal, en los problemas, necesidades, enfermedades, pruebas, tentaciones. Pon tus ojos en lo celestial y consuélate de esta manera en medio del dolor. Salomón está examinando la vida bajo el sol y no puede compararse con lo que hay en los cielos. Salomón había estado viviendo la vida bajo el sol, hasta que en un momento entiende que la vida es mucho mejor por encima del sol. Había estado viviendo en la carne y empieza a vivir en el espíritu. Por eso Pablo dice, no satisfagáis los deseos de la carne y andad en el espíritu. Y se requiere de la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra, de la iglesia. Y por eso la pregunta en el versículo 3, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Cuál es la ganancia o el provecho? El significado básico es lo que te queda. ¿Qué es lo que te queda? No habla del dinero, de los premios temporales del trabajo, de una pensión. Habla de lo que te queda al final de tu vida, al final de tus días. Eternidad en los cielos, la condenación eterna. De eso está hablando Salomón, está hablando algo más difícil. ¿Cuál es la ventaja de vivir? ¿Vida eterna o condenación eterna? ¿Qué provecho tiene el hombre hecho a la imagen de Dios? Viene a la tierra y regresa de la tierra. Del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. ¿Qué provecho se tiene del trabajo? Significa esforzarse hasta el punto de agotamiento y sin embargo experimentar poca o ninguna realización en su trabajo. Te vas temprano, regresas temprano y a veces pareciera que no alcanza y lo que comes no alcanzas a disfrutarlo y no disfrutas de tu pareja y tus hijos y no disfrutas de la vida. El trabajo que algunas veces es dolor, desdicha, frustración y cansancio. El mundo va y viene en sus jornadas laborales de sol a sol y su trabajo es vano, pero para los hijos de Dios sabemos que el trabajo dedicado al Señor no es. Y entonces es diferente cuando tú consagras, Señor, hoy voy a trabajar para, no voy a trabajar para mi jefe. Y no me voy a quejar de mi jefe si es negrero, me explota y me hace trabajar 24 horas o dobletear, porque trabajo para ti. Y no me quejo de los compañeros, y no me quejo del sol, y no me quejo de los hermanos, y no me quejo de los vecinos, y no me quejo de mi pareja, y no me quejo. ¿Sí me explico? Porque parece que somos unos eternos, porque esa es la naturaleza humana, quejarnos. Pero dice tú, dedica a Dios tu matrimonio, y aún lo bueno y lo malo ayúdame, y aún lo bueno y lo malo es diferente, es una perspectiva diferente. Porque Salomón, imagínate, había batallado con 1000 mujeres, ¿no? No había sido difícil, y de querer complacer a cada una de ellas habrá sido muy difícil o imposible. Recordemos que no trabajamos exclusivamente para nosotros, sino para compartir con los que padecen necesidad. Y ahora el deseo, ¿y ahora por qué tienes ese deseo o esa insatisfacción de que el dinero no te alcanza? Porque el dinero no solamente es para ti, es para compartir con los que padecen. Y vas a ver que más, por eso dice Pablo, mayor gozo hay en dar que en rey. Y entonces cuando tú estás compartiendo parte de lo que tienes y cuando das alegría a otras personas, puedes encontrar la bendición. Por eso dice la palabra se afana. La palabra afanas significa poner mucho empeño, esfuerzo, dedicación o conseguir algo. Y me esforcé toda la vida y al final dices tú no lograste conseguir lo que esperabas. Se afana significa ser aprobado. También puede significar preocuparse demasiado por la vida.
o por los problemas que trae la vida, o en ciertos contextos hasta robar. Eso es afanarse, robar para poder, pero eso trae consecuencias. Muchos van con esta mentalidad al trabajo, a la fuerza, sin ganas, sin gusto por el trabajo, o empiezan el día en el hogar, las amas de casa, que se desempeñan sin reconocer que el trabajo que hacen es una bendición. Primero reconoce que el trabajo es una bendición para ti mismo, para los que te rodean y para los extraños. Y ahora, ¿por qué es una bendición para mí mismo el trabajo? Porque recibo un salario, una recompensa, un premio, puedo comprar comida, ropa, viajar y hacer lo que me guste. Para los que me rodean, para mis familiares, para mi pareja, para mis hijos, para mis hermanos en la fe. Y para otros, cuando ayudo a los enfermos y les llevo un medicamento, cuando les llevo comida a los que están en el hospital, visito al enfermo, cuando veo a los presos y les llevo algo, eso, ayúdenme a orar, quiero hacer eso de los presos, si alguien sabe y hay un contacto con los presos, poder llevar algo en este año a ellos. A los inmigrantes ya lo hemos hecho, a los enfermos ya los hemos visitado, viudas y huérfanos. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio. Basta cada día. Porque algunos de ustedes están aquí, pero su mente está en el día de mañana. La escuela de los chamaquitos, qué voy a hacer de comida mañana más al rato, el trabajo de mañana y más si tienes pendientes, y vamos a ver la selección más al rato ganar la Inglaterra. Pero tu cuerpo está acá, pero tu mente está en otro lado. Y es una forma de afanarse. Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Si hay algo que estás cargando, dice, en nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, lleva la oración, Señor, ayúdame en esto. Y aún, a veces hemos estado orando en la mesa y alguien ha dicho, Señor, que gane la selección. Bueno, también, si estás preocupado por eso, si eso te está quitando el estar aquí, regresa, por favor. Por tanto os digo, dice Jesús, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis, porque Dios tiene cuidado y sabe que tienes todas estas necesidades, aprovechando bien la vida porque los días son malos. La primera verdad nos lleva a la segunda verdad, porque la vida es vana, tú debes vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Buscando sabiduría. En lugar de buscar la sabiduría vana de este mundo, busca la sabiduría de Dios, la cual está disponible. Como lo hizo el rey Salomón, dedicó los últimos años de su vida a buscar la sabiduría de Dios. Por eso dice el versículo 12, yo el predicador fui rey sobre Israel y di mi corazón a inquirir, a buscar, a investigar. Y entonces habla de que la palabra de Dios tienes que leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y ponerla en práctica. Y entonces sería bueno preguntarte, ¿lees? ¿Tienes lectura bíblica? ¿Por qué ha puesto Dios en mi corazón el leer un capítulo diario los domingos? Porque sé que muchos de ustedes, sin que yo sepa, sé que muchos de ustedes por el trabajo o el hogar no tienen tiempo o no se hacen el tiempo, porque eso es disciplina, de leer un capítulo diario, lo mismo, o memorizar un versículo diario. Entonces es leerla. Ahí dice Salomón inquirió a investigar, leía, estudiaba, memorizaba, meditaba, disertaba y sacaba sus propias conclusiones y después ponía en práctica. Dice, porque Dios quiere que seamos hacedores y no solamente, y que vengamos acá y por acá te entran palabras de Dios que son muy bonitas y por acá también te salen, porque sales de acá y ¿qué dijo el pastor? Él sabe, vámonos y seguimos viendo como vivimos cuando el Señor nos llamó hace 40, 50 años, seguimos viendo igual, porque no ponemos en práctica la palabra de Dios. Y buscó la sabiduría, dice, y si mi palabra y mi sabiduría lo buscares como a tesoros, que te dieron un mapa de tesoros, ¿sabes qué? Mira, allá en el cerro de la silla, donde algunos suelen a subir, o en el cerro agujerado, que sí, ya lo he subido, y subes un poco de arroyo, y mira, te subes así, y llegando allá donde está la antena, si alcanzas a ver la antena allá, mira, ahí exactamente abajo, escarbas unos 3 metros y vas a encontrar lingotes de oro. Todos ya vieron agarrar una pala y un pico y anduviéramos allá, y que ya Sergio nos guíe por dónde subir. Y estuviéramos escarbando. Pero dice Dios que la palabra de Dios es como oro afinado, oro escogido, diamantes, perlas, y que Dios se la da a sus hijos para poder vivir esta vida y poder saber cómo vivir la vida. Pero somos más seducidos y atraídos como un imán por el mundo y el dinero, y
y Dios y lo espiritual es secundario. Todo, dice Salomón, quiso buscar sabiduría debajo del sol, sobre el trabajo que Dios nos ha dado a los hijos de los hombres, para que nos mantengamos ocupados, mirando todas las obras que se hacen debajo del sol, todas las diferentes actividades, diferentes roles, padre, hijo, abuelo, nieto, trabajador, estudiante. Él analizó todas las diferentes, y él tenía los recursos, tenía mucho dinero, mucha sabiduría, y él analiza y nos da ya así como peladito y en la boca, mira, nada más trágate esto y pon en práctica, pero puede hacer que la mayoría dice, no, yo soy más sabio que Salomón, y no le pienso hacer caso. Y Salomón concluye, todo es vanidad y aflicción de espíritu lejos de Dios. Dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. O sea, hay cosas que no puedes entender y hay cosas que no vas a poder resolver. Dice, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría y antes de mí en Jerusalén no había otro como yo, en sabiduría y en ciencia. Debemos buscar la sabiduría como lo hizo Salomón. Pero podríamos pensar, Salomón vivió 1000 años antes que Cristo, y de Cristo para acá ya han pasado 2000 años. ¿Será que ya han pasado 3000 años? Sumando. ¿Será que la sabiduría de Salomón dice eso fue allá? ¿Podemos ponerle en práctica la sabiduría de Dios o ya no aplica? Lo que él dice, todo lo que él pensó, lo que él leyó, no nos aplica a nosotros. Sí nos aplica, podemos aplicarla. La sabiduría de este libro también podemos aplicarla hoy en día. Hay injusticia en la sociedad. Pocos son ricos y la mayoría son pobres. El 1% es rico, el 50% es pobre y el 49% es clase media. El gobierno es corrupto como lo era el gobierno de Salomón. Sí, ¿verdad? O no es corrupto nuestro gobierno. De eso vamos a hablar, de eso habla Salomón, y hemos estudiado eso, que podamos entender. Los líderes son incompetentes, roban, tratan mal al pueblo y se burlan de las leyes, como en el tiempo de Salomón. Las personas son materialistas y nada espirituales. Las personas, dile fútbol o dile por trabajar, pero no les digas iglesia o palabra o oración o ayuno o evangelismo, porque puedes quedar solo. Un deseo grande de satisfacer la carne de manera egoísta sin importar el precio. Salomón experimentó con su propia vida y descubrió que no había satisfacción en sus posesiones, porque hizo un recuento de ellas y no había gozo. No, sus placeres, poder o fama, lo tenía todo, pero su vida estaba vacía. No hay necesidad de que tú y yo imitemos a Salomón en su forma de vivir. No hay necesidad de que sigamos los pasos que aquí Salomón le dice, te advierte como un foco rojo, mira, no sigas, es necedad, hay vanidad, vas a terminar vacío como lo terminé yo. La riqueza, la fama, el poder y la búsqueda de posesiones en este mundo traen tristeza, pero en Cristo tenemos todo lo que nos hace falta, porque en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría, de cómo poder vivir la vida. Salomón estaba consciente de que tarde o temprano se iba a morir, pero Cristo derrotó a la muerte en la cruz y Él es el camino, la verdad, la vida. Y aún la muerte, para algunos que nada más les hablas de muerte, si has visto algunas personas que nada más les hablas de muerte y se preocupan y hasta ni duermen, pero Cristo venció, entonces aún la muerte tiene solución. Elige la sabiduría celestial y aléjate de la sabiduría terrenal, y hay una gran diferencia, por supuesto. ¿Qué te dice el mundo? Gasta todo lo que tienes, plancha todas las tarjetas que tienes, total mañana no sabes si vas a vivir. Y Dios que te dice, vive bajo tu presupuesto, ahorra, invierte, sé diligente, comparte. Es diferente. ¿Qué te dice el mundo? Ay, los hijos, no los vayas a disciplinar, no les vayas a dar vara porque se van a traumar. Pero ¿qué te dice Dios? La vara dan sabiduría y alejarán a tu hijo del Hades y de la necedad. Ahora la pregunta es, ¿vives para hacer la voluntad de Dios o vives para hacer tu propia voluntad? La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La tuya es mala, desagradable e imperfecta. Salomón conoció a Dios y fue grandemente bendecido. Si tú conoces mejor cada día a Dios, serás grandemente bendecido. Y bueno, y haciendo comercial, en la escuela dominical estamos aprendiendo sobre la doctrina de Dios, y entre más conoces a Dios, a mí me está ayudando, aunque ya había llevado esto, el discipulado ya en mi iglesia, en Red,
Que Dios bendiga a la iglesia que me formó. Y también en el instituto y también en los estudios, el saber que Dios es omnisciente y que mi problema es de ese tamaño y que Dios es, que el universo de ese tamaño es nuestro Dios y su sabiduría. Pero a veces cuando no conocemos a Dios creemos que el problema es del tamaño del universo y Dios es de ese tamaño, porque no conoces a Dios. Y entonces, si tú conoces a Dios, el mayor bendecido vas a ser tú. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Por medio de Cristo, por medio de su palabra y por medio de la iglesia. Algunos han seguido el mal ejemplo de Salomón y han querido vivir el tiempo que resta en la carne, en el mundo. ¿Dónde anda el hermano ahorita, fulano? Se fue al mundial, ¿verdad? Ahorita que está en 2026. ¿Dónde anda fulanito? Aquí debería estar sentado, pero anda en el mundial. Pablo dijo de Demas, uno de los discípulos de Pablo, dice, me ha abandonado habiendo amado más a este mundo que a Dios. Y hay algunos cristianos amarán más a este mundo. ¿Dónde hay algunos que deberían estar sentados aquí? Pues están en el mundo. Tal vez fueron a comprar la carnita para la carnita asada más al rato, una pescada, no sé, unos pescaditos fritos. Otros han seguido el mal ejemplo de Salomón y han querido vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cómo les ha ido? Pablo dice, el que viva para la carne morirá, pero los que vivan para el espíritu vivirán. Cuando comienzas a vivir para la carne, empiezas a vivir bajo el sol y no sobre el sol. En lugar de seguir las cosas de arriba, sigues las cosas de abajo. Esa forma de vivir hace que adoptes principios temporales y no principios eternos. Trata a los demás como quieres que te traten, ¿verdad? El resultado es decepción y derrota. ¿Por qué me fue mal en el matrimonio? Porque no tomaste en cuenta la palabra de Dios, muy seguramente. ¿Por qué me fue mal en la crianza de los hijos? Porque tal vez no seguiste las reglas que Dios tiene para el amor y la disciplina. ¿Por qué me ha ido mal económicamente hablando? Porque no oraste, invertiste en el tiempo que debías de haberlo hecho. Algunos cristianos son como el avestruz que meten la cabeza en la tierra y esperan que los problemas solitos se solucionen. Así se solucionan los problemas. Hay que sacar el pecho y empezar a recibir como vienen las pelotas como portero, pero con la gracia de Dios, no en tu propia carne, porque las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios, echando mano de la vida eterna. Tenemos la iglesia, la oración los miércoles, tenemos su palabra, tenemos a la pareja, y sobre todo si es creyente, si no, compartir la fe y ver la vida como la ve Dios. La sabiduría del hombre te fallará. La sabiduría que viene de Dios no es igual a la sabiduría humana. La sabiduría humana se centra en acumular conocimiento. Alguien sabio es alguien que sabe mucho. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos capacita para hablar y actuar y reflejar su carácter en medio de cualquier circunstancia de la vida. ¿Es diferente? Sí. Oremos como lo hacía Moisés, decía a Dios, Señor, enséñanos a contar nuestros días con tal de traer sabiduría al corazón. Señor, ayúdame a que ese día pueda yo aprender. Ya otros días les he dicho sobre el libro que escribió Alex Ferguson, que es un entrenador de fútbol allá de Manchester United y lo ganó todo. Y me gusta uno de sus principios. Me quedé con uno porque no me los memoricé todos. Siempre que leo un libro trato de memorizar una cosa porque tal vez son 7 o 10 principios y no me quedan. Pero dice que a sus 80 años le pregunta, y es uno de los principios, ¿qué te ayudó a tener éxito en tu vida, en tu carrera, en tu matrimonio? Tienes que estar en constante aprendizaje. Y a tus 80 años tú sigues aprendiendo. Sí, sigo aprendiendo. Salomón lo vemos a los 60 años y sigue aprendiendo. Y tú puedes decir, no, pues ya tengo 60, 70, ya estoy pensionado, ya no. Esa es la diferencia, que debamos seguir aprendiendo a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor padre, un mejor abuelo, un mejor vecino, un mejor hermano en la fe. Porque la vida es como una autopista. Si has ido de las autopistas esas que te llevan a la Ciudad de México, que después llegas a la Ciudad de México y hay como que calles que no sabes qué tomar. Y si tú vas al centro y tomas cualquiera de las otras, cuando llegas a tu destino te das cuenta que te equivocaste. Igual la vida así está llena de decisiones diariamente. Tú decides. Y al final de tu vida tú puedes decir, oye, yo apuesto, como decía José, yo en mi casa serviremos a Jehová.
Y si al final de los días me equivoco, será confiando en la palabra de Dios, pero no lejos de la palabra de Dios, no lejos de sus principios. La vida es como, la vida, no tenemos que perdernos en el tráfico al final del día, terminar en otro lugar. Así como también esa vez que fuimos a la Ciudad de México, ya ven que está la salida de Constitución, pero ahí hay como un puente que te lleva a Gonzalitos, y con mi esposa andábamos en Gonzalitos. Pero si tú vas a Gonzalitos, puedes terminar rumbo a la Ciudad de México. Igual, la vida está llena de decisiones y que Dios nos dé sabiduría. Tomemos en cuenta a Dios para las diferentes decisiones que tomamos. Salomón se perdió en la vida. No tenemos que seguir el camino de Salomón. Sigamos a Cristo porque Él es el camino. La segunda verdad nos lleva a la tercera verdad, porque la vida es vana, tú debes vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Dedicando tu corazón. Dedicando tu corazón. Moisés renunció a los lujos del poder de Egipto. Tenía fama, poder, pero quería seguir a Dios. ¿Y qué es lo que él obtuvo? Ver a Dios cara a cara, ser llamado a una vida de servicio a Dios y guiar al pueblo con fidelidad. Daniel, siendo muy joven y lejos de su pueblo allá en Babilonia, pudo decir: puedo comer y gozar de los bienes temporales, alcohol, comida que no es permitido, placeres mundanos. Y él decidió consagrar su corazón a Dios. Dios nos pide consagrar porque el mundo nos va a tentar, y a cada uno de nosotros de una manera diferente, no de la misma manera. El rey David en su juventud como pastor buscó con sinceridad a Dios, y a pesar de sus errores humanos, su corazón siempre estuvo dispuesto a arrepentirse, y fue llamado el hombre conforme al corazón, porque cuando Dios le llamaba la atención, reconocía. Cuando viene Natán y dice: tú pecaste, tú eres el que se robó la oveja del vecino y hiciste fiesta, y después se arrepiente. Cuando Dios nos llame la atención, podamos arrepentirnos. Aquí Salomón dedica su corazón, entrega su vida a conocer la sabiduría ya de viejo. De la senectud se estima que Salomón tenía 50 y 60 años, la mayoría piensa que 60, y dedica su corazón a partir de esa edad. No esperemos a tener 60 años. Qué mejor si entregamos nuestro corazón siendo jóvenes o niños, que podamos entregar el corazón a Dios. Por eso dice: dediqué mi corazón a conocer sabiduría, a entender las locuras de los hombres y los desvaríos, y vi que era aflicción de espíritu. La mucha sabiduría trae mucha molestia y añade ciencia y dolor. Y el que más sabe, más sufre, porque sabe lo que viene. La vida del hombre es un gran ciclo. La vida está llena de ciclos, ¿no? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Empezamos como niños y terminamos como niños, ¿no es así? Ahorita ahí Blanca está cuidando a Jonathan, pero después ellos van a cuidar a su mamá ya cuando Blanca no pueda caminar, y tal vez no sabemos cómo vamos a terminar, si nos tengan que cambiar los pañales, si nos tengan que llevar la comida a la cama, pero empezamos como niños y terminamos como niños, es un ciclo. En diferentes naciones y culturas se han dedicado al estudio de la vida humana, los chinos, japoneses. Algunos han dicho: la vida es como la rueda de la fortuna, algunas veces te toca estar arriba, y en todas las áreas, estás alegre, estás triste, tienes dinero, todo va bien, todo va mal. Si la vida es un círculo sobre el cual no tenemos control, entonces ¿vale la pena vivir la vida? Sin Dios es muy triste, pero con Dios vale la pena vivir. Si ese ciclo se repite generación a generación, siglo tras siglo, ¿por qué no podemos entenderlo y explicarlo? Salomón aún todavía no lo entendía. Salomón reflexiona sobre estas preguntas que él mismo hace y mira el ciclo de la vida bajo el sol y llega a 3 conclusiones: nada cambia, nada es nuevo y nada se entiende. Y en el hecho de que nada cambia, dice: la tierra, dice, ahí ha estado, esa montaña desde que Dios la creó hace 6,000 años, ahí está, y han pasado cientos de generaciones y tú te vas a ir, pero ahí va a estar. El sol se levanta cada mañana y se pone, mañana va a salir y se va a poner, pero tú no has estado por miles de años, y puede ser, si Dios decide tardarse otros 1000 años, tú no vas a estar, tú no eres eterno, Dios sí es eterno. Entonces debemos buscar las cosas que son eternas espirituales y no las que son temporales, pero como somos de naturaleza humana y somos del carne y de la tierra, buscamos lo terrenal. Y entonces
El viento, dice, del norte, estudiando un poquito más esto y aprendiendo un poco más de esto, dice, a veces el viento dice que viene del norte, ¿no? Cuando vienen los frentes fríos, ¿de dónde vienen? Del norte, ¿no? Que nos pegan un poquito y ya sacamos la chamarra ahora en noviembre, diciembre, del norte, y viene de acá. Pero ahorita que viene, que es la canícula que es en agosto, sopla del sur hacia el norte. Y dice, y hay un movimiento continuo de las cosas en la vida, y el mar también tiene un movimiento que va y viene. Dice, los ríos, dice el ciclo del agua, dice que llueve, cae sobre los ríos, todos los ríos llegan al mar, vuelve a ver mucho calor, el agua asciende por el calor y vuelve a hacer el ciclo del agua. ¿Sí han estudiado ustedes, se acuerdan en la escuela? Que es un ciclo continuo. Ahora, el mundo se vuelve un lugar donde no hay respuesta a la oración. Imagínate si dejamos a Dios, no vamos a dejar a la iglesia, la palabra y a Cristo por un lado. Y entonces el mundo se volvería un mundo donde no hay respuesta a la oración, no hay esperanza, no hay futuro, no hay milagros, no hay vida después de la muerte, no hay consecuencias por el pecado, por las cosas malas que hagamos. Entonces vayamos, robemos y matemos con tal de obtener lo que queramos. Si no hay consecuencias en esta vida ni en la venidera, pero las mismas leyes que hay en el mundo, en la sociedad, la Constitución, nos recuerda que hay consecuencias al robar y al matar. Y entonces la misma palabra de Dios, que es una ley, nos dice que hay consecuencias después de la vida, en la muerte. Y nos dice ese ciclo que nos dice que va y viene el sol, el viento, el agua, nos dice que Dios sigue dominando este mundo y sigue controlando. Y aunque Coré, ¿se acuerdan cuando se rebeló ante la autoridad de Moisés y se lo tragó a la tierra? Dios tiene control sobre la tierra. Cuando Josué pidió en oración, Señor, que no se oculte el sol cuando estaban venciendo a los enemigos, y durante 24 horas el sol no se movió, Dios sigue teniendo el control. El hecho que salga y se oculte el sol es por el poder de Dios. Entonces tenemos esperanza en Dios. Débora y Barak oraron para que lloviera y se atascaran 1000 carros enemigos. Aún Dios tiene confianza, tiene poder sobre la lluvia. Jesús calmó el viento y la mar, ¿se acuerdan? Le dijo callar, hubo gran bonanza. Aún Dios tiene control sobre todas las cosas en este mundo, tiene control sobre tu vida. Si hay un problema en tu vida, Dios tiene control. Si hay una necesidad en tu vida, Él tiene control. Si hay una enfermedad en tu vida, Él tiene control y podemos seguir confiando en Él. El libro de los jueces es un ciclo continuo que dice que el pueblo pecaba, se arrepentía y Dios mandaba un libertador, Sansón. El pueblo pecaba, se arrepentía y Dios mandaba un libertador, Gedeón. Y así, ¿no? Y es un ciclo constante. Hay un libro muy bonito, si no lo has leído, te sugiero que lo leas, el libro de Papá Rico, Papá Pobre de Robert Kiyosaki, y él habla de un círculo, el círculo de la rata, que la mayoría de las personas económicamente somos así, como una ratita. ¿Se han visto una ratita como un hámster que está en una ruedita, corriendo y que nunca va a salir de ahí, toda la vida va a estar ahí? Y entonces en ese libro dice, el hombre económicamente trabaja, se gasta todo lo que tiene y vuelve a trabajar. Se gasta todo lo que tiene, vuelve a trabajar. Se gasta todo lo que tiene, vuelve a trabajar. Y es algo que nunca se detiene a pensar. Llega a los 60 años y dice, ahora sí, con la pensión, pero llega que la pensión tampoco te alcanza, más que el seguro social. Que llega la pensión y tampoco te alcanza. Y vivimos en un círculo económico, pero que es algo mental. Y él en ese libro, que aunque es secular, pero tiene mucha sabiduría, ¿qué es lo que te está pidiendo? Dice, ¿sabes qué? Lo que tú debes hacer en lugar de todo eso, primero lo que debes hacer es trabajar, después ahorrar e invertir lo que tienes, ahorras, inviertes y después puedes disfrutar. Trabajar, ahorrar e invertir y después disfrutar. Y entonces sales de ese círculo. Pero la mayoría no piensa así. Trabajamos, gastamos, y nunca salimos de esa mentalidad. Y de estos hablamos de un círculo que estamos como en un círculo vicioso, siempre alejados de Dios. Por eso debemos controlar nuestros gastos, ahorrar, reinvertir. Incluso Carlos Casuga decía en su libro también, el director de Yakult decía,
Ese círculo tienes que hacerlo durante 20 años, trabajar, ahorrar, invertir, y después, dentro de 20 años puedes gastar lo que quieras, pero la mayoría dice, trabaja, ahorra y quiere vivir como un millonario, y dice, no es así. Dice, nada es nuevo bajo el sol, todas las cosas son fatigosas para el hombre. El ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, qué es lo que fue, es lo mismo que será, qué es lo que ha sido hecho. No hay nada nuevo debajo del sol, no hay memoria de lo que precedió. Salomón llega a la conclusión de que no entendía todo. El hombre quiere algo nuevo cada día, la rutina lo aburre, como los griegos cuando llega Pablo y anhelaban escuchar algo nuevo, y Pablo les predica, en Cristo hay arrepentimiento de pecado y hay fe y hay perdón. Dice, ya te escucharemos otra vez en el aerópago, en la plaza donde lo escuchaban, porque estaban deseosos. Los judíos piden milagros, los griegos piden conocimiento, y el mundo nunca se sacia de las cosas que les puedes enseñar. Es porque Dios nos ha dado eternidad en el corazón del hombre, y existe un vacío en el corazón del hombre que solo por Dios puede ser llenado, no con cosas materiales, no con placeres, no con posesión, no con premios. El día de hoy lo nuevo es combinación de lo viejo. Tomás Alva Edison dice que el hombre no ha creado nada. Imagínate, creó la bombilla de luz, creó miles de creaciones. Dice, modificamos, no creamos, porque agarramos de los elementos, creamos un clima, una construcción, pero el único que puede crear es Dios. Solo Dios puede crear algo nuevo. Y Dios dice, y lo hace cuando perdona nuestros pecados. Y aquí, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas. Dios perdona nuestros pecados si nos arrepentimos y creemos en Él. Mismo Marco Aurelio, uno de los grandes emperadores de Roma, dijo, los que nos persiguen, los que vienen detrás de nosotros no verán nada nuevo, y los que nos precedieron no vieron nada más lo que hemos visto. En el laboratorio de la vida, Salomón entendió que no lograba entender todo. En conclusión, Salomón dice, yo solo sé que no sé. Salomón lo dijo como 200, 300 años antes de Cristo. Salomón lo había dicho ya 1000 años antes, aquí en el libro de Eclesiastés. En su afán de encontrar la razón de la vida, Salomón encontró que al final seguía sintiendo un enorme vacío en su corazón, porque el corazón le pertenece a Dios y nuestros corazones arden por Dios. Y en conclusiones sobre la vida. La vida es dura y a la vez un don de Dios. Para poder tener bebé, un parto es doloroso, que me digan las hermanas si no es doloroso, pero también te causa una gran alegría y gozo. Así es la vida. Cuando Cristo regrese, también cuando Adán pecó, dice que metió a la creación en maldición, pero aún así, aunque la creación se va degenerando milenio tras milenio, año tras año, podemos disfrutar de la creación. ¿No es así? Los cielos, la tierra, los mares, las aves, los peces, la carnita asada. La vida no se vuelve más fácil al tratar de huir de los problemas. No huya de los problemas, simplemente enfréntalos. Todos queremos huir de los problemas, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Hay cosas que podemos cambiar y hay cosas que no podemos cambiar. Enfócate por las que puedes cambiar. Lo torcido no lo puedes enderezar, y lo incompleto, habla de los decimales, también era matemático. Y ahí matemáticamente uno de los principios es lo que es los números racionales y los irracionales. Los decimales, la raíz cuadrada, pi y muchas cosas que nunca tienen el alfa y el omega. Bueno, si alguien estaba equipado para resolver los problemas de su vida, era Salomón. Salomón era esa persona, era el más sabio de los hombres, y la gente venía de todas partes. Al final concluye, sobre toda cosa guardada, guarda, porque de él mana la vida. Si tu corazón está en Dios, todo va bien, pero si tu corazón está lejos de Dios, hay problemas. Ámale con todo tu corazón y fuerza hacia tu prójimo. Así nada más, tan sencillo como eso. Lo mismo que enseñó Jesús, lo mismo que enseñaron los apóstoles, lo mismo que enseña la iglesia hoy en día. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y ama a Dios y a tu prójimo. Lo opuesto a la sabiduría es ignorancia, y Salomón también navegó por allí y dijo esto, porque lo primero, dice, prefiero ser sabio a ser ignorante, porque así como está la luz y como la oscuridad, así es de diferencia la sabiduría y la ignorancia. Aunque cause dolor la sabiduría, dice,
prefiero caminar por acá, prefiero caminar con luz. Las personas en este mundo ignoran la mayor sabiduría, que es Cristo. Entendamos de una vez, la vida no se trata de explicaciones, sino de promesas. No tratemos de entender todo lo que pasa en la vida, simplemente nos aferremos a las promesas que Dios nos ha dado. No podemos entenderlo todo, pero con que entiendas que Dios te ama, te creó para su gloria, estás del otro lado. Vive para Dios, ama a Dios. Si vives y amas a Dios, vas por buen camino. No importa si no entiendes todo en la vida, pero vivir y amar a Dios es la base de la sabiduría. El doctor dice que la vida es una enfermedad continua, ¿no es así? Te enfermas continuamente hasta morir. El matemático nos enseña que la vida es un problema con solución y a veces sin soluciones. Cristo salió de ese problema al ser humano, nacer, crecer, reproducir y morir, pero resucitó. Cristo venció la muerte en la cruz y por lo tanto he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Terminemos. Porque la vida es vana, tú debes vivir conforme a la voluntad de Dios. Primero, ¿cómo? Aprovechándola. Segunda, porque la vida es vana, tú debes vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Buscando sabiduría. Y porque la vida es vana, tú debes vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo? Dedicando tu corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. La introducción fue un poquito más larga, Señor, porque hablé un poquito también de todo el hilo. Ahora ayúdanos a aprovechar la vida, a buscar sabiduría y a dedicar nuestros corazones y a consagrarlos para ti. Bendice este tiempo, ayúdanos a poner en práctica en el día a día tu palabra, Señor, a esperar y a confiar en ti. Bendice el tiempo de adoración, Señor, y el tiempo de comunión. En Cristo te damos gracias. Amén.